Parecería que fuera el último sitio de la vida, pero no es el último sitio de la vida, sino el último sitio de un estado de ánimo. Último sitio. Llevar detrás del murallón y el alma este candado aquí, hierro caliente. Detrás del murallón, donde las aguas mecen un vegetal, destiñen piedras. Llevarlo. Ya bebí la luz de junio y se me atora sucia entre las venas. Ya lloré al pie de un cálido peldaño. Ya olvidé a una mujer, todo es regreso. Ahora, tu silencio cuesta arriba, tu calle a media voz, Montevideo, duele como nacer, como quedarse, como volverse cuando todo ha muerto. En realidad no es posible escribir un libro de poemas, sino que los poemas aparecen solos. Es decir, yo puedo escribir un día un par de poemas, puedo escribir al mes un poema, puedo escribir en una noche misteriosa 2 o 3 poemas. Pero nunca se escribe un libro de poemas. Los poemas se van amontonando solos. Cuando ella estuvo desnuda en la media luz de la mansarda, nos olvidamos de todo. En silencio pensaba que los desnudos no hablan. La escasa lumbre venía de una media luna tan frágil que parecía a punto de partirse y caer en la ensenada. Sin palabras nos abrazamos mirando crecer el cuadro de la ventana abierta, respirando el aire salitroso que llegaba del este. Así, en silencio, sentíamos otra forma del amor que nos tocaba los cuerpos,
nos recorría la piel como si no lo hicieran nuestras manos. La felicidad en aquel trecho de noche estuvo más cercana al temblor que al erotismo, más parecida a la frisson detenida en el umbral de un espasmo. Es muy distinto el género poético al género novelístico. ¿Por qué razón? Porque con la novela uno tiene que ejercer una militancia. También con el cuento, no tanto como con la novela. La novela necesita un ejercicio más fuerte, de más trabajo y de mucha serenidad. No lo memorizo a la sombra de las cañas, sitio donde pasó largos veranos, ni en el interior tenue del rancho que derrumbó el viento. No hablaré de los bares, ni del hombre que mató en la esquina de Tabaré y Riachuelo. Quiero ubicarlo en el mar y ser preciso. Poco importaron sus largas divagaciones junto al fuego. La historia empieza cuando Pepe Corvina golpeó una medianoche la puerta de la farola. Como nunca recibo a nadie, amartillé el revólver antes de abrir. Estaba empapado, titilando en la noche estrellada, con una lata en la mano. Yo tenía 31 años cuando escribí la novela. Con relación a los orígenes de Pepe Corvina, tiene que ver con mi infancia. Yo tenía 6 o 7 años cuando en el portón de la casa de la calle Tabaré, un vagabundo pescador le vino a decir a mi padre y a mi tío, yo era muy pequeño, yo estaba atrás del portón, vino a decir que había encontrado el mapa del paraíso terrenal. Y el mapa del paraíso terrenal era una lata que tenía en la mano, que la había encontrado entre las chalanas. Estaba en estado de ebriedad y mi padre y mi tío no tenían una, digamos, demasiada convicción de lo que estaba diciendo el hombre, más bien ninguna. El único que estaba convencido era yo. Y el señor que tenía ese mapa era Pepe Corvina. Era un gran nadador de río ancho como mar, un estupendo charlista, un encantador diciendo mentiras. Pero el mapa del paraíso terrenal, yo por lo menos me lo tragué. Evidentemente, ahí empezó toda la historia. La historia empezó con Pepe Corvina, con el farero, con el almacén que estaba en Tabaré y Ellauri, ahora hay Bab, pero ahí paraban todos los grandes dialoguistas y cuentistas, pescadores de la época, es decir, gente en general analfabeta,
o semi-analfabeta, pero contaban cuentos magistrales. Y también al lado del taller de José Luis Zorrilla teníamos el siglo XX, donde vivía el peón de José Luis Zorrilla, y donde en otros tiempos, que yo no viví, yo nací en el 42, por el año 20 cantaron Gardel Razzano, el famoso dúo, que iban a puntear, a templar las guitarras justamente Alvar Tabaré. Mi madre, mis tíos, vivían del lado del Museo Zorrilla, porque, claro, mi madre era nieta de don Juan Zorrilla de San Martín, y todos mis tíos, y querían oír a Gardel Razzano. Claro, lograban oír alguna cosa, pero Zorrilla, que era muy católico, trataba de que se alejaran de allí, por las malas palabras que se decían simplemente. A principios del siglo, Punta Carretas era una punta que estaba sin duda avasallada por el mar y la desolación. La casa de Zorrilla, que está atrás de esta casa, actualmente museo, fue de las primeras que se construyó con calidad arquitectónica a principios del siglo. Esta casa es la casa de don Raúl Montero Bustamante, que le compró el terreno para construir a Juan Zorrilla de San Martín. En esta casa nací yo. Este azulejo nació prácticamente con la casa. La calidad de determinados rincones está claramente resuelta con estas cosas que se encuentran por un lado y otro de la casa de don Raúl Montero Bustamante. Esto era el garage. Y este portón era de madera. En esta cuadra hubo, como en todas las cuadras de la infancia de cada uno, hubo grandes picadas de fútbol, sobre todo allá y en la calle Riachuelo. Riachuelo es aquella que está allí. Y también desde las puertas del Museo Zorrilla y desde aquí. Este es el taller de José Luis Zorrilla, el autor de la Artigas, el autor de tantas cosas, internacionalmente conocido. Fue un gran amigo mío. Tengo una deuda de gratitud con él porque me hizo leer escritores como Giovanni Papini, Jorge Luis Borges. Y bueno, era un hombre que había viajado por todo el mundo y tenía una gran consideración con los niños o con los jóvenes. Al mismo tiempo, yo
me hacía la rabona del liceo para ver si José Luis estaba con el fuego encendido. Y me quedaba hablando con él a veces mañanas enteras. Esta es la puerta del taller, con el famoso árbol. Este famoso árbol de raíces tan potentes que levanta todo lo que se le ponga encima. Atrás de esta ventana estaba mi dormitorio. Yo dormí muchos años. Esta toda es piedra de sillería. Y al lado tenía su estudio Pablo Montero Zorrilla, Pancro, que fue el hombre a quien le debo ser escritor. Detrás de esta ventana estaba La Linterna de Pablo Montero Zorrilla, donde se desarrollaban las tertulias que estuvo Juan Carlos Onetti, estuvo Carlos María Gutiérrez, estuvo Carlos Martínez Moreno, Mario Benedetti, Julio Seda Rosa, venía también Picoco Muñoz, el Indio Pieri, Rospito Mora o Rospo Mora, venía cantidad de gente que aportaba. Yo escribí sobre eso a mis 22 años el poema Los Amigos, que tiene un subtítulo pequeño que dice Evocación a la linterna. La linterna era todo esto. Lo digo, cuando golpeó su voz la medianoche debajo de la luna, hubo un perro en el sur y un pito alerta del velador atravesando el viento. Los libros y el tabaco palpitaron en el sopor del cuarto. Hubo un latido nocheriego en las copas y el invierno, colgado de un farol, se balanceaba en cada esquina y dentro de la cansina lámpara derrumbrada de techo y sueño, de calor y sueño. Una tarde de 1962, creo, apareció por aquí un fotógrafo. Ese fotógrafo quería armar la tapa de lo que más tarde sería el libro El Sótano, mi primer libro de poemas. El fotógrafo era nada menos que Mariano Arana, que en esa época no era tan conocido como en estos tiempos. Sacó una foto misteriosa a este pedazo de reja y a esta pared que tenía y tiene todavía una cantidad de bocetos como si fuera pintada por el tiempo, ¿no? En este galpón empecé a escribir a los 18 años, cuando ya no estaban mis dos tíos, Pablo Montero Zorrilla, que ensayista, y Juan Carlos Montero, pintor. Acá yo pasé largas horas de soledad hasta que pude escribir una novela. Yo ansiaba escribir una novela que la tengo
nunca la publiqué y que se llama Amigo Tedio. No es un poema, no. Lo más tremendo es estar solo, solo como un clavo de una pieza que nunca más abrieron. De ti tal vez dejas lo más amargo, tu bestia independiente, tu dulce niño, tu Enriquito Estrázulas. Ay, madre, si supieras. Como un cirio sin fe vas apagándote. Y este no es un poema. Te vas y así me quedo, como un clavo, en una habitación que nunca abrieron. Con Cortázar sucedió algo que yo no imaginé nunca. Estábamos volviendo de la feria de Frankfurt. Lo había conocido allí, pero simplemente apenas un saludo, alguna palabra. Y yo estaba en el hotel Quiré-Copatel, sonó el teléfono a las 11 de la mañana. Yo había estado trasnochando y era Cortázar que me llamaba para invitarme a almorzar. Me parecía asombroso que en realidad que yo lo llamara a Julio Cortázar para invitarlo a almorzar sería natural, pero que Julio Cortázar me llamara a mí, a un muchacho de 34 o 35 años, él que ya tenía 60 años. Y no parecía, siempre parecía un niño. Bueno, me invitó a almorzar y me dijo con su voz afrancesada, me dijo: bueno, mi mujer ahora te va a dar los detalles técnicos para el lugar y la hora del almuerzo. ¿Qué te parece, Enrique? Bueno, un abrazo, hasta luego. Y bueno, apareció Ugne Carvelis, que era su mujer entonces, era lectora de Gallimard. Y bueno, fuimos a almorzar a un pequeño restaurante de Saint-Germain y allí me preguntó por qué estaba escribiendo fundamentalmente y me dijo que Pepe Corvina era la única novela de mar valiosa que se había escrito en el Río de la Plata, y yo evidentemente quedé muy halagado, ¿no? Yo siempre tenía la sensación de que el mar pensaba, no pensaba con palabras, sino que pensaba comunicándome algo que no tenía palabras. A la memoria de la novela Pepe Corvina. El mar, pariendo bajo viejas lunas su salitrosa voz, viviente y muerta, vuelve a latir, acude a su verano, fermenta meses bajo soles nuevos. El mar lleva detrás de cada noche un alba igual. El mar vive guardado, quieto en la retina y lastima los párpados y queda. Desde que fui, desde que acaso estuve, apenas carne, luz, estrella leve, el mar vino a los pies, lavó la herida, ayudó a envejecer, seguir, caerse. Mas al dejarlo,
tan oscuro ahora, sin conocer a dónde, tan a tientas, llevo vibrando apenas todavía en el oído un caracol abierto. Por el 80, alrededor del 80, hasta el 90, estuvieron de moda los llamados congresos literarios. Yo recuerdo que García Márquez en Cuba, al iniciar un congreso literario, digamos, para darle un poco de vuelo a lo que íbamos a hacer, él leyó un texto, escrito por él mismo, por supuesto, sobre los congresos literarios. Y dijo que los congresos literarios no servían para nada. Obviamente que hubo risas. Y con los años me di cuenta que no servían para nada, para ninguna otra cosa que para conocer a algún escritor que valiera la pena, por ejemplo, como Juan Rulfo, ¿no? Juan Rulfo era un escritor tímido, casi apocado a veces. Y por otro lado, no le gustaban los intelectuales. No era un hombre que estuviera al tanto de lo que hacía uno, de lo que hacía otro. Por eso es que yo, que era de los más jóvenes que había ido a ese congreso literario en Alemania, me acuerdo cuando lo conocí, estuve constantemente con él hablando de una cosa y de otra, pero muy poco de literatura. Conversamos muchísimo con Rulfo. Y a los escritores, en general, a los escritores, me pedía que le pusiera nombres inventados por mí a las novelas, a sus propios apellidos. Y me decía, él me notaba muy humorista, muy lleno de travesuras, muy travieso, ¿no? Me decía, oye, Escrápulas. Me decía Escrápulas por la capacidad de maldad para poner los nombres. Y bueno, si lo divertía a Rulfo, no me arrepiento. Me dice, ¿qué opinas de este muchacho Vargas Llosa? ¿Cuál es? ¿El autor de Los perros en la catedral? Y se reía y de repente aparecía Mario y me decía Rulfo, oye, Escrápulas, ¿conoces al autor de Los perros en la catedral? Y yo le decía, sí, cómo no, ya nos conocemos. Bueno, Vargas Llosa se reía. Hablábamos mucho de Onetti, lo quería mucho a Onetti. Le tenía mucha admiración. Es decir, Rulfo le tenía admiración a muy pocos escritores. Creo que tenía una especial admiración por Onetti y por Borges. Borges le caía más o menos porque lo encontraba un poco conservador, pero un día me dijo, sí, es el más grande de los escritores latinoamericanos, pero mejor no decirlo en voz alta. A Borges lo conocí aquí en Montevideo. Lo conocí en la Embajada Argentina cuando estaba, creo que en la Avenida Graciada. Después de una conferencia que dio sobre Martín Fierro. Estuvimos conversando en el balcón de la embajada, desde donde se veía el Prado de Montevideo,
parte del Prado. Y me dijo que... Dijo, qué curioso pensar que yo hace unos 60 años tuve una novia aquí en la calle Lucas Oves. Bueno, casualmente era prima mía, pero no era novia, porque yo siempre había estado enamorado de ella. Y ella me dijo, después que yo le confesé, hace muy pocos meses, le confesé que había estado enamorado de ella, me dijo que ya se había dado cuenta. Era un tipo encantador personalmente. Muchísimas veces lo vi en Buenos Aires también. Muchísimas veces me recibió en noches de tristeza. Cantidad de veces dejó de escribir para conversar conmigo. Una vez lo llamé para ver si le podía hacer una entrevista. Y le dije que si era lo mismo hacerla al día siguiente. Y me dijo, no, por favor, venga hoy porque me siento tan solo, tan triste. Estuve escribiendo, después dejé de escribir y ahora me siento muy solo. El sol cayó y no tengo nadie con quien hablar. Y qué bueno sería que fuera un oriental, ¿no? ¿Por qué no viene? Bueno, y fui. En definitiva, fui enseguida. Porque me pareció que estaba verdaderamente deprimido. En el espacio cavilante y mudo de ladrillos, vitrales y sombreros, Joaquín Torres García halló la simetría exacta de tu pena. Fuiste botella al mar, Onetti. Navegabas llevándote en un hombro tu cama incandescente, tu licor, tus olores, tu vacilante hueso. Algo falta en la calle del Barranco, el almacén de cañas, la cuesta del pez muerto. Se enfermaron los árboles, la ochava, tu vaso, tu rincón. Todo es chatarra, Onetti. Mi amistad con Onetti fue larga y realmente notable, porque yo conocí a Onetti, yo tendría 21 años y Onetti debía de tener arriba de 50, bastante arriba. Sin embargo, nos hicimos íntimos amigos. Curiosa la amistad de casi un niño con un hombre mayor y ya consagrado. Y bueno, fuimos tan amigos que cuando la dictadura prácticamente lo obligó a exiliarse en Madrid, yo fui muchas veces a verlo por distintas razones, conversaciones interminables y tan agradables que llegaban hasta el alba muchas veces. Todo eso era para rememorar, sobre todo por parte de Onetti, para rememorar las largas conferencias que tuvimos aquí en Montevideo, en el apartamento de la calle Gonzalo Ramírez y en la casa que tuvo finalmente desde donde se lo llevaron, que era en la calle Bonpland. Me llama la atención que el más grande escritor que tuvo el Uruguay creo que en su historia, no tenga por ahora ni siquiera una calle con su nombre.
Lo lamento. Aquí estamos en la calle Doctor Enrique Strázulas, que no soy yo, sino mi bisabuelo, que murió en 1905 y al mismo tiempo sus pasiones fueron la pintura y también la medicina. Fue pediatra y trajo la homeopatía a Montevideo. Sus años de cónsul fueron muy acompañados por la íntima amistad con José Martí. José Martí fue protegido por Enrique Strázulas, porque lo conoció en el café Dalmónicos, cerca del consulado. No sabía quién era, pero al ser un hombre de diálogo verdaderamente fructífero y de gran talento, se enteró muy tarde que era José Martí, que no tenía dónde vivir ni dónde comer. Se lo llevó para el consulado. Allí estuvo esperando su nombramiento cerca de un mes hasta que lo nombraron vicecónsul. Martí fue vicecónsul del Uruguay a instancias del doctor Enrique Strázulas. La cancha de Defensor era para mí un encanto, una especie de lugar sagrado donde veía a la Oreja Ferrés, a José Sacía, que más tarde tuvimos una amistad entrañable con Pepe Sacía. Bueno, nos colábamos por un agujero que quedaba frente a la Facultad de Ingeniería. A veces nos echaban, a veces nos encontraban, nos agarraban. Éramos niños todos. No. Vamos, levantate. Café. Toque. Mano. ¡Ladrón! Otra vez. Pero van 15 veces. Métete el banderín. ¡Vamos a la cantera! Todo aquello ya pasó. Ahora es Defensor Sporting. Sigo siendo hincha de Defensor. Y ahora es prácticamente un estadio, lo que era una cancha de fútbol, apenas una cancha de fútbol con alambrados, y donde el pasto lo cortaba un caballo. Yo sospechaba que iba a ser escritor. No planifiqué mi vida, sino que se fue dando absolutamente en forma solitaria, pero no un solitario que esté en una situación dolorosa y maligna. No, a veces es todo lo contrario. A veces el hecho de escribir determina alegría y fuerza para seguir adelante en libros que a veces son muy difíciles, pero a veces no. Y en general la poesía, por ejemplo, que debe ser el género más difícil, a mí me colmó, me hizo mucho bien,
Por eso es que publiqué la antología Claroscuros hace pocos meses. A veces yo no escribo durante un año y la gente dice que es una muy fecunda obra la mía. Y bueno, la verdad que no me di cuenta de que fuera así. La vida mía como escritor, yo no la puedo calificar, pero siento que soy necesario para mucha gente. Eso es evidentemente lo que más me inquieta, porque no estoy seguro todavía de ser un escritor, aunque sin embargo hay libros que la gente retiene y busca y bueno, y soy mis libros. Abril, repecho donde crujen las ausencias y tañe el mar un húmedo latido, donde nos vamos yendo otoño a otoño, como un leño, de a poco, como un silbo. Mes del repaso de los versos rotos, rastro de los amores que no han sido. Ya para todos son las 9:30. Para todos llovizna. Es hora de callar si todo calla, hora de regresar a la guarida, de hojear el tufo de algún libro mudo junto al fuego y tratar de no morirse.